Está totalmente aceptado que hablemos del continente europeo como nuestra referencia absoluta. El casco viejo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y ya empieza a equipararse a cualquier ciudad del centro de Europa en visitantes, en grupos. Es el aspecto más desconocido de Canarias y que nos convierten como el territorio europeo, como les decía al principio, con mejor fiscalidad, con diferencia del segundo, que es Irlanda. Es que esto es imposible que puedan gobernar juntos. Mira, esto pasa en Europa y podría pasar en cualquier otro lugar del mundo. Pero somos Europa. Y somos tan Europa como Bruselas o París. Y tenemos que exigirle a Bruselas, París y Madrid que entiendan que nosotros somos también parte de Europa. Después de todo, ¿a quién no le agrada cuando nos podemos equiparar y ser compatriotas de ciudades como París o Berlín? Pero si miramos las cifras, hay muchas diferencias que aún se sortean para que esa equiparación sea plena. Como por ejemplo ocurre cuando observamos los salarios mínimos, donde está establecido para Bruselas en 1.658 euros, muy por encima no solo del salario mínimo canario, sino que hasta sobrepasa el salario medio. Quizás a muchos les ilusiona pensar que disfrutamos de las mismas ventajas y de las mismas oportunidades que tienen nuestros compatriotas de la gran unión de países vecinos, todos altamente industrializados y rodeados por las mayores economías del mundo. Esto debería chocar, al menos, con la realidad canaria, porque nuestros vecinos están separados por mar y son pobres. Dentro de todo el conjunto de los territorios que forman la UE, Canarias se incluye en el mismo marco jurídico y mercantil que otras 8 regiones, que se designan como regiones ultraperiféricas, como se recoge en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual estas regiones se caracterizan por su gran lejanía, insularidad, dependencia exterior, etc. Luego el Consejo adopta unas medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de los tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Así las RUP formamos las 8 joyas de la corona o las ventajas de Europa, según el idioma que hable. Podemos asumir que las RUP son el subconjunto europeo, pero ¿realmente son características similares las que nos unen al resto de las RUP? El conjunto de los 8 territorios suman una población total de 5 millones de habitantes. En la distribución espacial de esos 5 millones también hay grandes diferencias. Solo Canarias acapara casi la mitad de la población total de las RUP. En cuanto a superficie territorial, Canarias tiene el segundo lugar en extensión, siendo superada por Guayana Francesa, unas 11 veces mayor. Canarias es 86 veces mayor que la menor RUP de todas, San Martín, lo que nos conlleva a estar entre una de las posiciones medias en cuanto a densidad de población. Obviamente no es una cifra que podamos considerar ideal para una RUP como Canarias. Si miramos las gráficas encontramos que hay 2 regiones cuyas circunstancias influyen polarizando los datos del resto de territorios. Estos son los departamentos franceses de Guayana y San Martín, que además de contar con su propio sistema de visados, como vemos son totalmente opuestos en cuanto a superficie y densidad poblacional. Hay diferencias ya no solo si comparamos el continente europeo, sino también entre las mismas RUP. Y esto ocurre por enmarcar regiones tan dispares en un mismo contexto, porque la Tierra es redonda. Canarias se encuentra a unos 2.000 kilómetros del continente europeo. La Reunión es una isla situada en el Océano Índico Occidental, al este de Madagascar, en el hemisferio sur, a unos 9.000 kilómetros de Francia, lo que la convierte en la RUP más alejada del continente. La Reunión tiene una superficie de 2.034 km² y una población de 860.000 habitantes. Desde una perspectiva canaria, la Reunión es similar a una isla como Tenerife, aunque 3 veces más lejos de Europa. Su adhesión a la UE se produce en el 97 y desde entonces su población ha aumentado un 30%. Forma parte también de un archipiélago, las Mauricios, aunque para mayor complicación, estas son un país miembro de la Commonwealth. Su principal actividad es el turismo, aunque su territorio agrícola cubre un 20%. En Tenerife es menos del 10%. Además de origen volcánico, similares cifras de fauna y flora amenazada y lugares con especial consideración medioambiental, también compartimos altas cifras de desempleo, presión demográfica, transporte, como en Tenerife, pero un poco peor en general. En el otro lado de la realidad geo y demográficamente se encuentra el departamento francés de Guayana. En principio es la única RUP que forma parte de un continente y no es una isla. En sus más de 83.200 km² viven unos 300.000 habitantes.
Está conectada con países de alto número de migración y de hecho es la RUP con más crecimiento demográfico. Aún así, su baja densidad de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado la convierten en una región con ciertas particularidades diferentes. ¿Se imaginan Canarias con 3 habitantes por kilómetro cuadrado y no 300? Eso ocurre en Guayana. Las otras RUP francesas del continente americano están en el archipiélago de las Antillas, en el Caribe. La mayor es Guadalupe, con 1.600 kilómetros, y Martinica, 1.100. Ambas tienen una población de 360.000 a 385.000 habitantes respectivamente. Más al norte se encuentra la colectividad de ultramar, no departamento, de la isla de San Martín, que difiere también en cuanto a superficie y espacio, con 74.000 habitantes en un área de 87 kilómetros cuadrados. Sería el equivalente a un área como el municipio de Adeje, con sus habitantes, pero sin contar con la población turística. Una peculiaridad interesante ocurre en San Martín, una isla muy pequeña que tiene una frontera con otro país europeo, Holanda. A pesar de que en el tratado por el que se reconocen las RUP se firmó en Ámsterdam, solo la parte francesa es región ultraperiférica. La isla se separó de la provincia de Guadalupe en el 2007, siendo la parte holandesa un país autónomo, como para quejarse de sufrir crisis de identidad. La condición de RUP en las islas del Caribe hace que sus economías sean relativamente ricas en el resto de las islas. Esto, sumado a catástrofes medioambientales en los alrededores, que cada vez son más frecuentes, las convierte en centros de flujos migratorios. Compite el turismo, que sigue siendo la principal fuente de ingresos, ante una agricultura cada vez más en declive. Altos índices también de violencia, más altas de Francia. Irónicamente, en las pasadas elecciones francesas fue el partido de Le Pen quien ganó en esos departamentos, hasta con un 70% de los votos a favor. La misma que promueve políticas antimigratorias en Europa, luego arrasa entre las regiones donde más migración se genera. Como apuntaba el periodista John Henley, dichos resultados se deben a disconformidades entre la ciudadanía y las políticas locales llevadas a cabo durante los últimos años. ¿Podríamos compararnos con Guadalupe y predecir a dónde irá el voto ultraderechista canario después de la caída de Coalición Canaria para las próximas elecciones? Los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira son los más cercanos a Canarias, con los que compartimos distancias equivalentes al continente europeo, además de referencias históricas y similitudes en cuanto a valores medioambientales. Sin embargo, encontramos que tanto en Madeira como en Azores, el crecimiento poblacional no ha sido tan acusado como el que ha habido en Canarias desde el año 1990. De hecho, son las únicas RUP que han tenido un crecimiento negativo en los últimos 30 años. Son las más diferencias que existen si comparamos regiones que deberían ser más equilibradas. ¿Cómo se lo han montado para mantener a raya el crecimiento poblacional y la globalización? En Madeira, el pilar económico es el turismo, que acapara un 75% del PIB, pero han sabido conservar durante siglos un gran porcentaje de la producción de vino y otros productos agrícolas, el 25% de su economía. Aunque esto podría cambiar totalmente, pues la crisis actual puede forzar el mal ejemplo canario. Quizás sea la producción de Malvasía, que en su día compartían con Canarias la hegemonía sobre la industria, o quizás sea el esfuerzo por contener restringida el área poblacional y turística en un solo punto de la isla. Todo tiene su parte positiva y la negativa. Mientras que en Canarias los políticos deciden transicionar a un islote como La Graciosa para hoy convertirla en un vertedero incontrolado, en Azores y Madeira pueden disfrutar del lujo de poseer varias islas inhabitadas. La última entrada de Mayotte en las RUP europeas en el 2014 nos haría suponer que sus condiciones son equiparables a las de cualquier Estado miembro o cualquier RUP. Pues bien, desde su compra por Francia en 1843, la población ha aumentado hasta los actuales 300.000 habitantes distribuidos en un área de 375 kilómetros cuadrados. Esa es un área equivalente a la zona metropolitana de Tenerife, con 100.000 habitantes menos. Es la única RUP e isla del archipiélago que ha votado por un referéndum para seguir perteneciendo a Francia, con un resultado favorable por segunda vez, aunque solo 3.000 votos de 17.000 fueron aceptados. El turismo no es su única fuente de ingresos, debido a su ubicación remota. Una mayoritaria población joven vive de la agricultura de subsistencia, con una tasa de paro de hasta el 75% y que no ha bajado desde hace décadas. La economía de Mayotte se basa principalmente en el sector agrícola, incluida la pesca y la ganadería. La isla de Mayotte no es autosuficiente y debe importar una gran parte de sus necesidades alimentarias, principalmente de la Francia metropolitana.
Alrededor de las mismas fechas, cuando Mayotte entró en la RUP, la isla caribeña de San Bartolomé dejó de ser RUP para establecerse como territorio de ultramar, como si de un trueque entre piratas se tratara. Hay autores que sugieren para Canarias este modelo de estado. Pues bien, San Bartolomé tiene un área de 24 km² y una población de 10.000 habitantes. Su economía se basa en el turismo de lujo, ese que tanto codicia Canarias, generando un PIB per cápita de 40.000 euros anuales, uno de los mayores de Francia y el doble que el canario. Solo hay unos 25 hoteles, de menos de 20 habitaciones cada uno, con unos precios de alrededor de 1.000 euros la noche. La mayoría de los hoteles son resultado de inversiones extranjeras, mayoritariamente estadounidenses. Aparte de un visado para entrar en el territorio, es obligatorio presentar un ticket de retorno a tu país de origen. ¿Crees que Canarias está en condiciones de implementar un sistema de visados y un nivel de vida como ocurre en San Bartolomé? Todas las regiones ultraperiféricas comparten, además de fondos al desarrollo, un hilo común que las une al relato europeo: su proceso colonial, la presión demográfica y las consecuencias derivadas de las crisis climáticas y ecológicas más acusadas en el sur global que en Europa. ¿Somos tan Europa como lo es Bruselas o París? ¿O somos tan Europa como lo es Mayotte? ¿O tan Europa como lo es Martinica? ¿Podría tener Canarias unas islas dentro de las RUP y otras no? ¿O con municipios de diferentes países dentro de la misma isla? Acercarnos a la realidad conlleva el conocimiento de datos. Acercarnos a la verdad conlleva el análisis honesto de esos datos. Los medios de información cuya mayor aspiración es acercar la verdad a la gente publican esos análisis y esos datos para que luego tú puedas hacer con esa información las decisiones que consideres. No hay muchos medios que comparten tales aspiraciones en Canarias, pero uno de ellos es sin duda UGENews. Y para que podamos seguir ofreciendo respuestas más cercanas a lo cierto, necesitamos de tu colaboración. Puedes ayudarnos compartiendo o dando un me gusta. Y también puedes ayudarnos contribuyendo haciendo una donación en el enlace www.patreon.com/UGnews.